¿Alguna vez te has preguntado por qué la ira se siente como una cadena que no puedes romper? A veces, parece que estamos atrapados en un ciclo que se repite generación tras generación. Pero, ¿sabías que la ira puede ser una cadena que te ata no solo a ti, sino también a generaciones pasadas? Tal vez creciste en un hogar donde el enojo y la violencia eran comunes. Tal vez has sido testigo de cómo esta emoción ha destruido relaciones a lo largo de los años. Lo que muchos no saben es que somos, en gran medida, víctimas de víctimas. Tal vez creciste en un hogar donde tus padres te gritaban, te castigaban severamente o te trataban con dureza, y ahora te descubres repitiendo esos mismos comportamientos con tus hijos, con tu pareja o con las personas que más amas. Pero aquí está la buena noticia: esas cadenas se pueden romper. Lo que viviste en el pasado no tiene que determinar tu futuro. Y si has pasado por tantas dificultades, tal vez es porque Dios te ha elegido para romper esas cadenas en tu vida y en tu familia. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu vida. Quiero contarte una breve historia que ilustra esto. Había dos hermanos que crecieron en un hogar donde su padre era violento. Uno de ellos, al crecer, también maltrataba a su esposa y a sus hijos, replicando el ciclo que había vivido. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió: porque eso fue lo que me enseñó mi padre, es lo que aprendí. El otro hermano, sin embargo, creció para ser un esposo amoroso y un padre dedicado. Cuando le preguntaron por qué era tan diferente a su padre, respondió: yo vi cómo era mi padre, y decidí no ser como él. Esta historia refleja que todos tenemos el poder de romper las cadenas generacionales. Tal vez la ira ha sido un visitante frecuente en tu casa, pero no tiene que quedarse. Y lo mejor de romper con una cadena de violencia o ira no es que solo rompes tu cadena, sino que rompes la cadena de todas tus generaciones pasadas y futuras. Así que está en tus manos esa gran responsabilidad. Antes de continuar y descubrir cómo podemos lidiar con este tipo de emociones tan fuertes, te invito a que, si este tema está resonando contigo, le des like a este video y te suscribas al canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que puede transformar vidas como la tuya. Además, activa la campanita para que no te pierdas el próximo video, donde aprenderás más enseñanzas según la Biblia. La ira es una emoción poderosa y, si no la controlamos, puede convertirse en una fuerza destructiva en nuestras vidas. Pero, ¿cómo define la Biblia la ira? En Proverbios 15 versículo 18 leemos: el hombre iracundo promueve contiendas, pero el que tarda en airarse apacigua la riña. Es fácil caer en el impulso de explotar, especialmente cuando hemos crecido en un entorno donde la ira era la norma. Pero la paciencia es la clave para romper ese ciclo. La Biblia nos advierte sobre los peligros de la ira en varios pasajes. En Gálatas 5 versículo 20, la ira es mencionada como una obra de la carne, junto con la disensión y la envidia, mostrándonos cómo puede causar estragos en nuestras relaciones y en nuestras vidas. La Biblia también nos habla de las consecuencias de la ira no controlada. En Proverbios 19 versículo 19, leemos: el de gran ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevas penas. Y en Proverbios 22 versículo 24 se nos advierte: no te hagas amigo del iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Es evidente que la ira no solo destruye a la persona que la siente, sino también a quienes la rodean. Este ciclo de ira es algo que puede romperse, pero requiere decisión y esfuerzo. Pero esto no es todo. Te presentaré 5 puntos importantes de la ira según la Biblia. Quédate hasta el final porque en el punto 5 te revelaré cómo combatir esta emoción con pasos prácticos que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Estos consejos podrían ser lo que necesitas para liberarte de las cadenas de la ira y comenzar a vivir en paz con los que amas. Así que no te vayas, porque lo que viene podría transformar tu vida para siempre. 1. Lo que dice la Biblia sobre la ira o el enojo. Ahora que ya entendemos qué es la ira y cómo puede atraparnos en un ciclo destructivo, la pregunta es: ¿qué nos dice la Biblia acerca de esta emoción? Lo que vamos a ver a continuación no solo te dará una perspectiva clara, sino también las herramientas que necesitas para empezar a romper con esos patrones. Y te aseguro que lo que vas a descubrir te sorprenderá. La Biblia es clara cuando habla de la ira, y nos ofrece advertencias muy poderosas. Por ejemplo, en Salmo 37 versículo 8, leemos: deja la ira, y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Aquí se nos muestra que la ira es una emoción que, si no controlamos, nos lleva a tomar malas decisiones. Muchas veces, el enojo nos ciega, y decimos o hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos.
¿Te ha pasado alguna vez? En Eclesiastés 7 versículo 9, encontramos una enseñanza aún más directa: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Aquí el mensaje es claro: cuando nos dejamos llevar por el enojo, estamos actuando con imprudencia. La Biblia nos llama a ser personas de sabiduría, no de necedad. Jesús mismo nos advirtió sobre los peligros del enojo en Mateo 5 versículo 22, cuando dijo: cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. El enojo, entonces, no es solo una cuestión de carácter, sino también un tema espiritual, algo que afecta nuestra relación con Dios y con los demás. En Efesios 4 versículo 31, encontramos una guía práctica: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. ¿Te das cuenta? No es solo que la ira es peligrosa, es que también nos contamina emocional y espiritualmente. Es como una semilla que, si dejamos crecer, se convierte en un árbol de amargura que afecta cada área de nuestra vida. La ira también afecta nuestra capacidad de razonar. En Proverbios 14 versículo 29, leemos: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Este versículo nos recuerda que controlar la ira no solo nos hace más sabios, sino que nos ayuda a evitar caer en la insensatez. De hecho, Proverbios 12 versículo 16 dice que el necio al punto da a conocer su enojo, mas el prudente disimula la afrenta. Es decir, a veces lo más sabio es guardar silencio y no dejar que la ira nos domine. Pero la Biblia no solo nos habla del control de la ira, sino también de sus consecuencias. En Proverbios 27 versículo 3, se nos advierte que pesada es la piedra, y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. La ira, cuando no se controla, pesa sobre nosotros, afecta nuestra paz y daña nuestras relaciones. En Romanos 12 versículo 19, Pablo nos da un consejo crucial: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Esto nos recuerda que no debemos buscar venganza ni dejarnos consumir por el enojo, sino confiar en que Dios es justo y Él se encargará de todas las cosas. Lo más sorprendente de todo es que la ira no solo nos afecta emocionalmente, sino que también tiene un impacto espiritual profundo. Más adelante en el video te revelaré cómo combatir esta emoción con pasos prácticos, pero lo más importante es que Dios nos ofrece la fuerza para vencerla. No te vayas, lo que viene a continuación puede ser la clave que necesitas para liberar tu vida de las cadenas de la ira. 2 consecuencias de la ira. Ya hemos visto lo que la Biblia dice acerca de la ira y cómo afecta nuestras relaciones. Ahora, es momento de hablar sobre algo aún más importante: las consecuencias que puede traer el enojo descontrolado en nuestras vidas. Y no son solo emocionales o relacionales, también pueden afectar nuestra salud, nuestro bienestar y, lo más grave, nuestra conexión con Dios. Una de las primeras consecuencias que nos señala la Biblia es que la ira nos lleva a cometer locuras. En Proverbios 14 versículo 17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. Seguramente has vivido momentos donde, en medio de un arrebato de ira, has dicho o hecho cosas que luego lamentaste profundamente. Es en esos momentos cuando nos damos cuenta de que, bajo el poder de la ira, nuestra capacidad de razonar desaparece. La ira nos hace actuar sin pensar, y eso puede destruir relaciones, oportunidades e incluso nuestra propia paz interior. En Proverbios 29 versículo 22, encontramos otro recordatorio poderoso: el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La ira no solo causa problemas en nuestra vida, sino que también nos lleva a pecar contra los demás, promoviendo divisiones y conflictos innecesarios. En el libro de Job, se nos recuerda que la ira no solo afecta a quienes nos rodean, sino que también trae repercusiones personales. Job 5 versículo 2 dice: es cierto que al necio lo mata la ira. Aquí, el mensaje es claro: la ira tiene el potencial de destruirnos desde adentro. Es una emoción que, si no la frenamos, puede consumirnos hasta el punto de perder nuestro propósito y sentido de dirección en la vida. Lo más preocupante de la ira es que interfiere con la intervención de Dios en nuestras vidas. Santiago 1 versículo 20 nos dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto significa que cuando dejamos que la ira controle nuestras acciones, no podemos actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Nos apartamos de su guía, y nuestras decisiones se alejan del propósito divino para nuestras vidas. Este es quizá el costo más alto que pagamos cuando no controlamos la ira. Lo que debemos entender es que la ira, si no se controla, tiene el poder de arruinar nuestras vidas.
Pero no todo está perdido. Quédate conmigo hasta el final, porque más adelante te voy a revelar cómo puedes aprender a controlar esta emoción antes de que te controle a ti. 3. La ira y el enojo justificados. Hasta ahora hemos visto las advertencias bíblicas sobre la ira y sus peligros. Pero aquí surge una pregunta importante: ¿existen momentos en los que la ira es justificable? ¿Puede ser que, en ciertas circunstancias, sentir enojo sea lo correcto? La respuesta puede sorprenderte, y la Biblia nos da varios ejemplos de personas que, movidos por la justicia y el amor a Dios, sintieron una ira justa. Uno de los ejemplos más conocidos de ira justificada en la Biblia es el de Jesús. En Marcos 3 versículo 5, leemos cómo Jesús, al ver la dureza de corazón de los fariseos, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Esta no era una ira sin control, sino una reacción justa ante la injusticia y la falta de compasión de los líderes religiosos. Jesús se enojó, no por una ofensa personal, sino por la injusticia y la maldad que veía a su alrededor. Otro ejemplo clave es el de Moisés. En Éxodo 32 versículo 19, cuando bajó del monte Sinaí y vio al pueblo adorando al becerro de oro, Moisés se enojó en gran manera, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Moisés no se enojó por un capricho personal, sino porque el pueblo había traicionado a Dios, cayendo en idolatría. En este caso, la ira de Moisés estaba motivada por un celo por la santidad de Dios y la obediencia a sus mandamientos. El apóstol Pablo también experimentó una ira justa en defensa del Evangelio. En 2 de Corintios 11 versículo 29, Pablo expresa su indignación diciendo: ¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y yo no me indigno? Aquí vemos a un Pablo que se enoja ante el maltrato y las injusticias que los nuevos creyentes estaban sufriendo. Su ira no era una reacción egoísta, sino una defensa apasionada por los demás. La ira también puede ser una respuesta legítima cuando se lucha contra la injusticia social. Un claro ejemplo lo vemos en Nehemías 5 versículo 6, donde Nehemías dice: «Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras». Nehemías estaba indignado porque los nobles y gobernantes estaban explotando al pueblo, cobrando intereses excesivos. Este tipo de ira, motivada por la búsqueda de justicia, es un enojo justo. En el Antiguo Testamento, el patriarca Jacob también mostró una ira legítima cuando, después de servir fielmente a Labán durante muchos años, fue engañado y maltratado repetidamente. En Génesis 31 versículo 6, Jacob expresa su frustración: «Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre». Jacob no estaba enfadado por capricho, sino por la injusticia a la que había sido sometido. Sin embargo, es importante entender que aunque la ira puede estar justificada en algunos casos, nunca debe llevarnos al pecado. En Efesios 4 versículo 26, Pablo nos advierte: «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo». Este versículo nos enseña que aunque podemos sentir ira ante la injusticia, debemos cuidarnos de no permitir que esa emoción nos lleve a actuar de manera pecaminosa o destructiva. Entonces, sí, hay momentos en los que la ira es justificada, pero el verdadero desafío está en aprender a controlarla y dirigirla correctamente. 4. Ejemplos negativos de iracundos en la Biblia. La Biblia no solo nos habla de personas que supieron controlar su ira, sino que también nos muestra lo que puede suceder cuando la ira toma el control. Estas historias no solo son advertencias, sino también lecciones profundas de lo que podemos perder si dejamos que el enojo nos consuma. Vamos a ver algunos ejemplos de personajes bíblicos que permitieron que la ira arruinara sus vidas, sus relaciones e incluso su destino. Caín, la ira que lleva a la destrucción. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Caín, el primer hijo de Adán y Eva. En Génesis 4 versículo 5, Caín se enoja cuando Dios acepta la ofrenda de su hermano Abel y no la suya. En lugar de controlar su enojo, lo deja crecer hasta el punto de cometer el primer asesinato de la humanidad. Se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Su ira lo llevó a matar a su hermano, y como resultado, fue maldecido por Dios y condenado a vagar como un fugitivo. Caín nos muestra cómo la ira, si no se controla, puede destruir no solo nuestras relaciones, sino también nuestra vida entera. Simeón y Leví, ira que causa maldición. Otro ejemplo de ira descontrolada lo vemos en Simeón y Leví, hijos de Jacob. En Génesis 49 versículos del 5 al 7, Jacob los maldice en su lecho de muerte por su violenta reacción cuando vengaron la deshonra de su hermana Dina, matando a todos los hombres de una ciudad entera.
Aunque sentían que su ira era justificada, el resultado fue una maldición sobre sus vidas y sus descendientes, maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Esta historia nos muestra que, aunque la ira pueda parecer justificada, sus consecuencias pueden ser devastadoras. Saúl, la ira que destruye el liderazgo. El rey Saúl es otro ejemplo de cómo la ira puede destruir a un líder. En 1 Samuel 20 versículo 30, Saúl se enfurece contra su propio hijo, Jonatán, porque Jonatán defendía a David. La ira de Saúl no solo lo llevó a intentar matar a David, sino que también destruyó su relación con su hijo y lo alejó de Dios. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. Saúl perdió su reino y su favor con Dios por no poder controlar su enojo y celos hacia David. Naamán, la ira que impide recibir bendición. A veces, la ira puede impedirnos recibir bendiciones. Un buen ejemplo es el de Naamán, el general sirio que buscaba ser sanado de la lepra. En 2 de Reyes 5 versículo 11, cuando el profeta Eliseo le dijo que se lavara en el río Jordán para ser sanado, Naamán se enojó porque esperaba un gesto más grandioso. Y Naamán se fue enojado. Su orgullo y su ira casi lo llevaron a rechazar la sanidad que tanto anhelaba. Si no fuera por la intervención de sus siervos, habría perdido la bendición que Dios tenía para él. Herodes, ira que lleva a la crueldad extrema. Uno de los ejemplos más trágicos de la Biblia es el del rey Herodes, cuya ira y miedo a perder su trono lo llevaron a cometer una atrocidad indescriptible. En Mateo 2 versículo 16, Herodes, al enterarse de que había nacido el rey de los judíos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Su ira lo llevó a cometer un genocidio contra los inocentes. Este es un recordatorio de cómo el miedo y el enojo pueden desatar crueldades inimaginables si no son controlados. Jonás, la ira contra la misericordia de Dios. El profeta Jonás también experimentó una ira que lo consumió. Después de que Dios mostró misericordia a Nínive, Jonás se enojó porque sentía que la ciudad merecía ser destruida. En Jonás 4 versículo 1, leemos, pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó. Su ira le impidió ver el corazón misericordioso de Dios. Este es un ejemplo de cómo la ira puede cegarnos, incluso cuando Dios está actuando en bondad y gracia. Estos ejemplos nos muestran que la ira, si no la controlamos, puede llevarnos a la ruina, alejarnos de las bendiciones de Dios y hacernos cometer errores irreparables. Pero no te vayas aún, porque en un momento te compartiré los pasos que necesitas para evitar caer en estas trampas y cómo aprender a dominar tu enojo antes de que te domine a ti. 5. Cómo evitar o controlar la ira. Hemos visto lo devastadora que puede ser la ira cuando no se controla, pero la buena noticia es que no estamos destinados a vivir atrapados en este ciclo. La Biblia nos da no solo advertencias sobre la ira, sino también pasos claros sobre cómo podemos evitarla y controlarla. Si sigues estos pasos, podrás vivir en paz y ser un reflejo del amor de Dios en todas tus relaciones. Paso 1. No darle lugar en nuestro corazón. El primer paso para controlar la ira es no permitir que tenga un lugar en nuestro corazón. En Efesios 4 versículo 26, Pablo nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, podemos sentir enojo en algún momento, pero debemos controlarlo antes de que crezca y se convierta en pecado. No debemos permitir que la ira eche raíces y destruya nuestra paz. Paso 2. Orar al Señor para ser liberados de ella. El segundo paso es buscar a Dios en oración para que nos libere de la ira. La sabiduría de Proverbios 19 versículo 11 nos recuerda, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Aquí vemos que la verdadera grandeza está en ser paciente y en no reaccionar impulsivamente ante las ofensas. En Proverbios 16 versículo 32, encontramos una poderosa verdad, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Controlar nuestras emociones es una señal de verdadera fortaleza, y la oración es una herramienta poderosa para lograr esto. Paso 3. Actuar con cordura y sabiduría. La Biblia también nos enseña que debemos actuar con cordura. En 1 de Timoteo 2 versículo 8, Pablo dice, quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Este es un llamado a vivir en paz y evitar el conflicto. A lo largo de las epístolas, Pablo enfatiza la importancia de mantener la calma y no caer en provocaciones. La cordura es clave para evitar que la ira tome control de nuestras acciones. Paso 4. Evitar la compañía de personas iracundas.
Una de las maneras más efectivas de evitar la ira es alejarnos de las personas que viven enojadas. En Proverbios 22 versículo 24, leemos, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Es un consejo práctico, si te rodeas de personas que siempre están enojadas, es más probable que tú también caigas en esa trampa. Incluso en Génesis 49 versículo 6, Jacob advierte a sus hijos sobre no juntarse con aquellos que se dejan llevar por la ira, como Simeón y Leví. Paso 5. No provocar la ira de los demás. También es importante no ser la causa de la ira en otros. En Efesios 6 versículo 4, Pablo dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Este versículo nos recuerda que nuestras acciones pueden influir en cómo los demás manejan sus emociones. Del mismo modo, en Colosenses 3 versículo 21, se nos advierte sobre no provocar a los hijos para que no se desalienten. Nuestras palabras y acciones pueden encender la ira en los demás, por eso debemos ser cuidadosos con cómo tratamos a las personas a nuestro alrededor. Paso 6. Responder la pregunta de Dios sobre nuestra ira. Finalmente, debemos examinar nuestro corazón y preguntarnos lo mismo que Dios le preguntó a Jonás, ¿haces bien en enojarte? En Jonás 4 versículo 4 y Jonás 4 versículo 9, Dios confronta a Jonás sobre su enojo, mostrándonos que muchas veces nuestra ira es irracional y está fuera de lugar. La próxima vez que te enojes, pregúntate si realmente estás justificando tu enojo, o si, como Jonás, te estás enojando por cosas que no deberías. Esta reflexión puede ser la clave para desactivar la ira antes de que se descontrole. Con estos pasos, estás más cerca de romper el ciclo de la ira y de vivir en paz, reflejando el amor de Dios en todo lo que haces. Recuerda que la ira no tiene que controlar tu vida ni tus relaciones. Dios te ha dado las herramientas para superar este desafío, y cada paso que tomas te acerca más a la paz verdadera. Si sientes que este mensaje te ha hablado al corazón, no lo dejes solo en palabras. Empieza a aplicarlo hoy, ora, reflexiona, y sobre todo, confía en que Dios está a tu lado para guiarte. Si te ha ayudado este contenido, te invito a que le des like, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Juntos seguiremos aprendiendo cómo vivir una vida más plena y en paz bajo la guía del Señor. La batalla contra la ira no es fácil, pero no tienes que enfrentarla solo. Dios está contigo, y al poner en práctica estos principios, no solo estarás transformando tu vida, sino también rompiendo cadenas generacionales para las futuras generaciones. Recuerda, hoy puede ser el primer paso hacia una vida de paz y control, una vida que glorifique a Dios en cada decisión. Nos vemos en el próximo video.